Hola, soy Carol Zabalza, de Inmobiliaria Habitat, en Ansoain, Navarra. Una inmobiliaria de barrio, compuesta por 3 comerciales, entre los que me incluyo, y una coordinadora. Mi misión es ofrecer el mejor servicio posible a mis clientes, utilizando para ello todas aquellas herramientas que faciliten, mejoren y diferencien mi labor. Edito este vídeo por alusión directa y porque considero que se está desviando la atención del problema que he puesto encima de la mesa y sobre el que protesto, y estamos hablando de otras cosas que nada tienen que ver. Os pongo en antecedentes. Soy fundadora y socia de AINA, la Asociación de Inmobiliarias de Navarra, la más antigua MLS local activa en este momento y una de las que mejor funcionan. He ayudado a todos aquellos que me lo han solicitado en todas las cuestiones que les surgían referentes a MLS locales a nivel nacional. De 2008 a hoy, mi agencia ha intermediado en 126 operaciones de compraventa compartidas. En noviembre del año pasado, recibí de manos de José Luis Jimeno en la Convención Noteges 2010 el premio compartido con el actual presidente de AINA a la agencia que más operaciones ha compartido de la comunidad Noteges. Como podéis comprobar, sé perfectamente de qué hablo en cuestiones de colaboración y hago de ello mi forma habitual de trabajo. En este país, pocas personas pueden decirme algo o me pueden dar una lección acerca de la colaboración. No soy personaje mediático, por lo que ruego disculpéis mi falta de experiencia ante la cámara. No estoy aquí para resolver cuestiones acerca de MLS, porque creo que mi reputación me precede al respecto, sino para defender el derecho de los inmobiliarios a decidir cómo se utiliza su información privada. Para mí no es una guerra que hay que ganar. Lo que hay que hacer es poner cada cosa en su sitio y argumentar y razonar sobre qué se hace con el futuro del manejo de nuestros datos. Colaborar, sí, con quien cada uno quiera, con unas normas comunes que ellos mismos hayan autorizado. Innovar, desarrollar nuevas herramientas, sí. Hago este comunicado porque estimo que es oportuno hacerlo. Aquí se está tratando algo de mucha más trascendencia y relevancia que el buen o mal funcionamiento de una MLS o el simple funcionamiento de un software. Os pongo en antecedentes. Contrato hace 2 años Noteges, porque creo que es un buen programa CRM. Introduzco toda la información propia de forma compartida y toda la información de mi MLS local de modo privado. Lo que comparto en ese momento y hasta hace 2 meses es únicamente la ficha de los inmuebles captados en mi agencia y que están a la venta en ese momento. Este octubre asisto a Renovación Inmobiliaria. API Virtual se presenta para ofrecer la posibilidad de contratarlo y yo y muchos compañeros inmobiliarios nos negamos en rotundo a compartir cualquier dato referente a inmuebles vendidos fuera de nuestra MLS local, que engrosen una base de datos de inmuebles vendidos a nivel nacional. Luego explico por qué. Me llaman de Noteges y me piden que corrija un error tipográfico en un inmueble que he dado de baja. Al estar dado de baja, no hace falta decir que ya no está en la base de datos de Noteges. De 8.575 metros cuadrados a 85,75. Faltaba la coma. Les indicamos que qué más da, que está dado de baja. No era un mueble que yo publicitaba, era un inmueble privado de mi MLS local. Nos insisten tanto para que lo cambiemos, que lo hacemos. Al día siguiente nos piden corrección de 2 inmuebles más. Lo hacemos. De repente, 2 días más tarde, anuncian una alianza entre API Virtual y Noteges. Obviamente, han revisado mi base de datos de inmuebles vendidos y no me quedo tranquila. El 28 de octubre envío un mail a Gloria de Noteges, que es la persona que siempre ha tratado mi cuenta, y le solicito que me informen explicaciones por qué estaban revisando mi base de datos de inmuebles vendidos privada. Bien, el día 3 de noviembre, en respuesta a mi mail, me llama por teléfono Alfonso de Noteges para explicarme cómo funciona el módulo de negociación. Le digo que no lo tengo contratado y que no he autorizado en ningún momento que se utilice la información referente a inmuebles vendidos y que inmediatamente la retiren de bases de datos comunes. Sigo inquieta
Y el que no me llame el señor Jimeno y que sean tan ambiguos en sus contestaciones me disgusta, no me hace sentir bien, ni atendida, y además me crea serias dudas de cómo están tratando esos datos privados y, por tanto, los de mis clientes. Esa misma noche, el día 3 de noviembre, cuelgo en mi muro de Facebook lo ocurrido para que el resto de inmobiliarios sepan lo que me ha ocurrido y cuál es mi inquietud. Y pienso que probablemente ellos mismos tampoco sepan que los datos que en su día metieron como MLS, ahora NoTeGES los utiliza lo que aparece como vendidos para un nuevo módulo de negociación, independientemente de si lo han contratado o no. En mi caso, no lo tenía contratado y lo descubrí por casualidad. El día 4 de noviembre me envían un mail de NoTeGES en el que me indican: tarea, bloquear todo lo referente a MLS en su base de datos. Buenos días, señora Zabalza. Me contacto con usted para informarle que se ha desactivado la MLS de vuestras ofertas, como así también revisado que la carga de ofertas no se publique en la MLS. ¿Correcto? Bien. Sigo sin recibir llamada alguna, aparte de este mail, y los datos siguen siendo expuestos públicamente a los usuarios del módulo de negociación, después de mandarme esta notificación. Desde ese momento introduzco mis datos privados, modificados, sin signos de puntuación, para asegurarme de que no son utilizados. Recordad que tengo bloqueado el acceso a MLS tal y como yo misma solicité. Lo hago sin intención de dañar a nadie, únicamente para proteger mis datos y los de mis clientes. El día 11 de noviembre recibo burofax de unos abogados de Sevilla. Voy a leer 3 párrafos del mismo, luego lo vais a tener colgado para que lo podáis leer completo. Y este sistema es tan sencillo de comprender y de utilizar que sus imputaciones en la red social hacen pensar a nuestro cliente que pudiera usted estar actuando con alguna oscura intención. Alucinante. Ello se fundamenta igualmente en el hecho que los datos erróneos que viene introduciendo en la base de datos de la MLS NoTeGES bloquean e inutilizan la propia base de NoTeGES cuando usted multiplica por 100 la superficie de los inmuebles o multiplica por 1000 el valor de venta. Recuerdo que es el día 11 de noviembre. Procederemos a su expulsión de la base de datos MLS NoTeGES, salvo que usted misma nos indique lo contrario y corrija los datos erróneos introducidos, todo ello en un plazo no superior a 24 horas desde el percibo de la presente. En conclusión, se le requiere que proceda a la rectificación de las manifestaciones vertidas contra la entidad NoTeGES en el mismo modo y medio utilizado para la realización de las manifestaciones anteriormente referenciadas y al mismo tiempo que se le hace directamente responsable de cuantos daños y perjuicios pueda usted estar produciendo, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran asistir a nuestro cliente y que están siendo estudiadas en este momento. ¿Vale? En mi pueblo a esto lo llamamos censura. Lógicamente ya no es preocupación, es otra cosa. No sé con quién estarán acostumbrados a tratar, pero lo que es a mí no se me amedranta por un burdo burofax, ya que aparte de cultura inmobiliaria existe algo que se llama cultura empresarial. Esa misma noche, exactamente a las 9 de la noche, el personal de mi agencia comienza un maratón para hacer acopio de forma manual de gran parte de los datos que tenemos de clientes, demandas, etc. Comenzamos de noche y trabajamos toda la santa noche hasta la 1 de la mañana del día siguiente, esto para recoger hasta el último dato que podemos. Esto, por increíble que parezca, es cierto y de hecho tenemos la grabación del vídeo de cómo pasamos esa noche inolvidable. ¿Vale? 12 de noviembre. Esa mañana, tras el final de la maratón, vemos que han manipulado nuestra base de datos, los inmuebles que tenían ceros y demás. Ya no hay esos ceros extra. Tengo pruebas, que luego mostraré al final de este vídeo, en las que esa misma mañana mis datos siguen utilizándose en el módulo de negociación. Están nutriendo la información del módulo de negociación. Dicho esto, NoTeGES, según el contrato, solo puede rescindirlo por impago y desde luego no ha sido el caso.
El artículo 6 del contrato que tengo firmado indica claramente que no se puede divulgar contenido de mi base de datos sin autorización expresa. Utilizo NoteGES como CRM y tal y como pide el señor Jimeno en el minuto 8:45 segundos, estoy de acuerdo en no incluir nada en MLS. Así lo pedí y así se supone que es desde el día 4 de noviembre. Entonces, ¿por qué pretenden echarme si yo utilizo el programa como desde que lo contraté? ¿Por qué me atacan diciendo que boicoteo el programa para fastidiar a mis compañeros cuando es mentira? Tengo introducidos 1.334 clientes, 692 demandas entre en curso en espera, más de 1.000 ofertas. Todo eso en activo, además de informes de visita, informes de venta, más de 1.200 propiedades dadas de baja o vendidas. La web, los correos electrónicos, la base de datos, todo lo gestionan desde NoteGES. Sus clientes no disponemos de la administración de nuestros mails. Fijaos hasta qué punto somos vulnerables. ¿Esperaban de NoteGES que cayera debido a sus amenazas y coacciones? Sí a la herramienta, no a la dependencia. Inmobiliarios, aseguraros de tener un plan B porque tienen nuestro negocio en sus manos. Quiero decidir yo con quién, cómo, cuáles, cuándo comparto mis datos privados. Quiero que los datos sobre mis inmuebles vendidos no se utilicen y quiero que si no deseo formar parte de esta base de datos que nutre el módulo de negociación, me saquen de inmediato, sin mentiras. Quiero utilizar con tranquilidad un programa de software que me han vendido y por el que pago, no me lo están regalando. La aplicación informática de negociación de inmuebles con datos reales la utilizamos los inmobiliarios asociados en MLS locales desde hace años, por lo menos en AIN, de forma mucho más completa, verificable y adecuada que lo que NoteGES ofrece en su módulo. Por lo que es absurdo y mentira decir que como yo no la utilizo, pretendo fastidiar a los demás. No considero NoteGES como una empresa inmobiliaria. Es una empresa dedicada a la formación y a la implantación de un software. Su fin es parejo al nuestro. Tenemos que vender inmuebles para que ambos subsistamos, pero el producto que comercializamos es diferente. Aunque NoteGES nos ayude a vender inmuebles, su objetivo es vender formación y su programa. Mi postura es la siguiente. El compartir datos de inmuebles de manera local creo que es el presente y el futuro de la profesión. Eso sí, eligiendo con quién y con unas normas aceptadas por ambos. No le veo ningún sentido a semejante interés a tener y ofrecer ese servicio de forma nacional. Como dice el señor Jimeno, ofrecer la posibilidad de saber cuál es el precio de venta idóneo en cualquier punto del país. ¿Para qué? Lo que realmente lo veo es como un tremendo peligro. A mí, como inmobiliaria en Navarra, me da exactamente igual cuánto vale un piso en Barcelona, en Lugo, en Canarias, en Cuenca. Si tengo alguna duda al respecto, contactaré con el inmobiliario de la zona, que es quien realmente conoce su mercado. Entiendo que esta información puede ser impagable para bancos, empresas tasadoras, todos aquellos que tienen inmuebles repartidos por toda España y que les sería de vital importancia disponer de este tipo de información. Pero para mí, pequeña inmobiliaria, no lo es en absoluto. Explico por qué lo veo peligroso y por qué no quiero colaborar aportando mi información privada para la realización de estas grandes bases de datos nacionales, como es el caso del módulo de negociación de NoteGES. Pongamos el hipotético caso de que la banca tiene acceso a una de estas bases de datos. Por lo único que colaboramos con algunas entidades es precisamente porque disponemos de esta información, porque estamos a pie de calle, porque es la información que trabajamos todos los días. Es hiperlocal. Esta es la información más valiosa para ellos que se encuentran totalmente perdidos y la más valiosa de la que disponemos. Y quizá la estemos regalando. Muestro a continuación la noticia de una entidad bancaria. El día 29 de julio, Expansión publicó: el banco creará oficinas especializadas en la venta de activos adjudicados y redoblará el control sobre las hipotecas. Además, frenará el crédito promotor ante el alza de la mora. Bien. Hay cerca de 30
entidades financieras operando en España en este momento. Una de ellas está formada por 900 oficinas en la que quieren poner 900 corners que están situadas en las mejores localidades, los mejores locales existentes en cualquier punto del país. Si el resto de entidades lo hacen, estamos hablando de 27.000 oficinas perfectamente situadas en todos los puntos de nuestra geografía. No olvidemos que son los principales dueños, amos y señores del parque inmobiliario de nuestro país y además tienen la financiación, es decir, la llave que da la financiación a los clientes. Bueno, señor Gimeno, dentro de 2 meses va a estar sentado con un banquero en la convención inmobiliaria. Pregúntele entonces cuánto pagaría él por esta información. ¿Sabe usted que hay entidades financieras que consultan web y pagan aproximadamente 25 euros por una consulta no oficial y de dudosa fiabilidad? Si además les estamos ofreciendo la posibilidad de regalarles lo único por lo que podemos llegar a ser indispensables en nuestro sector, apaga y vámonos. Somos historia. Solo faltaría darles la idea de que creasen una gran MLS entre ellos. Asusta solo pensarlo, ¿verdad? Este caso hipotético puede convertirse en un peligro real. Solo con la existencia de estas grandes bases de datos ya estamos en peligro. La información de estas bases de datos puede filtrarse desde las empresas que las poseen, si pueden comercializar con estos datos a su antojo, o quizá desde terceras empresas que se aprovechen de la falta de protección de estas bases de datos. Por favor, señor Gimeno, ¿puede o quiere responderme a las siguientes preguntas? ¿Estaría Noteges capacitada legalmente para ofrecer estos datos estadísticos a la banca? ¿Lo ha ofrecido en alguna ocasión? ¿Podría ofrecerlos cualquier empresa que disponga del módulo de negociación sin su permiso? ¿Tenemos las puertas de las murallas cerradas o abiertas de par en par? Que quede muy claro que estas circunstancias son hipotéticas y que no digo que esto esté sucediendo. Lo dejo en el aire para que todos podamos meditar. Noteges no es la única empresa. Algunos mucho más cercanos a mí me lo han pedido, la información de mis inmuebles vendidos, y me he negado rotundamente a dar ningún dato para facilitar la creación de bases de datos a nivel nacional. No obstante, los he desanimado a que lo hagan de ese modo. Los inmobiliarios debemos protegernos, crear esas murallas de las que usted habla, evitar, como usted bien dice, que alguien abra las puertas a los persas y no olvidemos que hoy en día las puertas se abren apretando un solo botón. Por esos casos hipotéticos que planteo y el riesgo que esto puede suponer, me niego a participar en proyectos que puedan manejar nuestras bases de datos nacionales, sean cuales sean. No es nada contra usted, ni contra su empresa, no hay nada oscuro, salvo el futuro que veo si perdemos nuestra arma. El futuro de las MLS no depende de los proveedores de software, tiene que depender de los inmobiliarios que la integran y no regalemos nuestra arma más valiosa, ser hiperlocales. Concluyendo, mi opinión está basada en un razonamiento perfectamente explicado y razonado. Como puede comprobar, no en un capricho, no en una oscura intención, ni mucho menos en intentar fastidiar a nadie, ni a usted, ni mucho menos a un compañero. Solamente está mi opinión, mi criterio y mi deseo hacia qué se debe hacer con mis datos privados y los de mis clientes. La Oficina de Protección de Datos estará encantada de solventar mis dudas al respecto. Sepa que me encuentro triste, totalmente decepcionada y desatendida. Desde el comentario de Maika, su directora de Noteges, en mi muro esta mañana, también me siento indignada por las mentiras vertidas. Nadie se ha puesto conmigo en Noteges, salvo lo aquí expresado. Le habría costado mucho menos descolgar el auricular o enviarme un mail, ponerse en contacto conmigo para haberle transmitido mi preocupación
mi intranquilidad y mi molestia, haberme dado algún tipo de explicación por la que mis datos privados seguían estando en el módulo de negociación sin mi permiso. Un simple no puedo desvincularlos por X razón, porque el programa no me deja, porque no lo hemos contemplado, porque quizás lanzó un módulo sin hacer las pruebas suficientes. El error es comprensible y aceptable, lo otro no. Ayer mismo por la tarde, un par de personas, bajo un seudónimo, decían que se encontraban sin poder trabajar con el módulo de negociación por culpa de mis datos, que se encuentran dentro, por lo que deduzco que todavía no han sido eliminados de esta base de datos. En vez de reconocer un error o que sucede un problema, usted se dedica a contratar abogados, mandar burofax o filmar vídeos sobre la teoría de la conspiración para subirlo a la red y organizar un circo. Le voy a dar un consejo que quizá pueda utilizar en sus enseñanzas. Si cuando surge un problema o una intranquilidad, si desaparece de escena, esta intranquilidad y esta preocupación va en aumento, lejos de apaciguarla. Por supuesto, decirle que la libertad de expresión es fundamental en nuestro país y la censura no. Y no pasa nada porque un cliente que no esté de acuerdo con lo que usted dice o hace lo haga en la red. Debátalo, exponga razones, criterios. Usted es muy capaz de todo ello, pero de otra forma menos conflictiva. Si se da cuenta, usted mismo ha hecho de un grano de arena que podía haber solucionado con una llamada de teléfono o con un email, una montaña mediática que quizás acabe con unas desastrosas consecuencias. Digo esto solo porque yo no me había pronunciado hasta ahora. Me gustaría terminar contestándole a la pregunta que hace genérica en su vídeo. Si formaría parte de su consejo de administración, le diría que sí, que adelante, que siga usted innovando ideas, desarrollando su herramienta. Le contesto que sí, básicamente por dos razones. Si su empresa invierte muchos millones de euros en mejorarla, es porque los gana. Y segundo, también le digo que sí, porque ayuda a muchos inmobiliarios a mantenerse, a vender y a mejorar en su profesión. Pero con un inciso. Lo haría como usted aconseja hacer en algún otro de sus vídeos, atendiendo a sus clientes, intentando solventar sus dudas y escuchando muy atentamente sobre las opiniones que tienen que darle, sobre temas en los que no están de acuerdo con usted o discrepancias en algunas formas de trabajar, porque seguramente detrás de estas hay una inquietud no resuelta, incluso a veces una buena idea si sabemos escucharla. Y por supuesto, alejándome de la manipulación. Le dejo una puerta abierta a la razón, al sentido común, a la rectificación, a la disculpa por las molestias y el mal ocasionado por una actuación desafortunada por su parte. Espero que tenga la valentía de colgar esto en su muro, ya que se ha permitido el lujo de publicar su opinión o la de su directora comercial en el mío, y desde luego yo no voy a hacerlo desaparecer. A continuación, muestro las pruebas a las que he hecho referencia. Buenos días a todos y gracias por escuchar. Hola, hoy es día 12 de noviembre, como podéis ver en el Diario de Navarra. Voy a hacer un cruce de datos según el módulo de negociación de NoTGES para corroborar que mis inmuebles que específicamente no han sido autorizados a estar en MLS y NoTGES el día 4 de noviembre lo bloqueó, ahí están incumpliendo lo acordado. Como podéis ver, inmueble de hábitat, precio 95.000, 7.000 metros que pusimos nosotros para evitar que se utilizaran unos datos que no estaban cedidos. Otro inmueble, otro más, otro más y otro más. En este cruce de datos tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 testigos de Inmobiliaria Habitat, algo que no hemos autorizado.
Continuamos. 12 de noviembre. Siguiente búsqueda. Listado de pisos que no se venden, listado de pisos que se han vendido. Accedo y me encuentro de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inmuebles de Hábitat que, reitero, según Noteges el día 4 de noviembre, los anularon de las listas. Creo que como prueba más clara no puede ser.